Bueno, pues ya estamos de vuelta. Seguimos debatiendo y analizando la actualidad de la semana y para ello cuento con 4 profesionales de la comunicación y del periodismo. Está con nosotros María Méndez. Buenas noches, María, ¿qué tal estás? Bien, Carmen, gracias. Con nosotros también Ana Isabel Peón. Buenas noches, bienvenida. Noches. Y también por el lado de los caballeros a mi derecha tengo al señor Pepe Castro. Muy buenas noches. Hola, Pepe, buenas ¿qué tal? noches. Y José Manuel Vilachandres, periodista, y bienvenido, José Manuel, ¿qué tal estás? Buenas noches. Razonablemente. Razonablemente bien, muy bien. Razonablemente regular. Bien, tenemos como siempre pues muchos temas y diversos temas que tratar esta noche, así que si os parece empezamos inmediatamente con el primero y evidentemente empezamos por el caso Faisán. El nuevo ministro de Interior, Antonio Camacho, no podía estrenar su cargo de peor manera. El juez de la Audiencia Nacional procesará por el caso Faisán a 3 altos cargos dependientes de su ministerio, entre ellos el exdirector general de Policía. 3 altos cargos policiales procesados por colaboración con ETA en el caso Faisán. Así lo ha dictaminado hoy el auto del juez Pablo Ruz de la Audiencia Nacional. El magistrado investiga el chivatazo a ETA en 2006 en el bar Faisán de Irún, Guipúzcoa, que alertó a la banda terrorista de una operación policial contra su aparato de extorsión. La fotografía muestra a 2 de los procesados, el exdirector general de la Policía, Víctor García Hidalgo, y el jefe superior del País Vasco, Enrique Pamies. También está condenado el inspector de la Brigada de Información de Álava, José María Ballesteros. Ruz les procesa por colaboración con organización terrorista o encubrimiento y revelación de secretos. Para ello ha recabado hasta 12 indicios contra los procesados que pudieron filtrar a ETA detenciones inminentes en su entorno. Bueno, yo la primera pregunta que os lanzo a todos es la señora portavoz del Partido Popular en el Congreso, Soraya Sáenz de Santamaría, decía que Rubalcaba quedaba inhabilitado políticamente como candidato, ¿no? Y como dirigente político. ¿Vosotros compartís esa opinión? María. Bueno, yo creo que me parece un poco excesivo, ¿no? Tachar de una inhabilitación, porque creo que además jurídicamente eso no se sostiene, según dicen los entendidos. En cualquier caso, lo que yo sí entiendo que, aunque no voy a entrar, por supuesto, en el procedimiento, si es más o menos legítimo o no, o lícito o no, en fin, el procedimiento que se llevaba en la lucha contra ETA, lo que no me parece razonable es que estemos siempre analizando de esa forma tan frívola cuáles eran los procedimientos que se venían utilizando. No creo que una lucha antiterrorista y contra una banda armada sea una cuestión para que esté todos los días en los papeles y todos los días publicitándose cuáles son los procedimientos que se están utilizando. A veces entiendo que también en algún caso se puede rayar lo que no es, digamos, legítimo, ¿no? Desde el punto de vista jurídico en sí. Pero también hay que entender el por qué, con qué motivaciones, con qué justificaciones se realizaba. Entonces me parece que se está entrando en un debate demasiado arriesgado, bastante frívolo, sobre si se debía o no, si ese era el procedimiento o no, y si incluso, evidentemente, como queda de manifiesto, había determinadas personas que ostentaban en su día importantes puestos políticos o incluso dentro de la seguridad del Estado que pudieran estar implicadas. O sea, que tú crees que el chivatazo podía estar amparado por una razón mayor, antiterrorista. por una estrategia antiterrorista. Sí, y creo que si realmente se hicieran público todas las estrategias antiterroristas que se hicieron en este país, podríamos estar, vamos, o sea, dándonos Bueno, cuenta. ya lo hemos hecho, ¿no?, con el Galio y compañía. Bueno, Ana, yo ¿discrepas? Discrepo absolutamente de lo que dice María, total y absolutamente. A mí me parece que lo que ha ocurrido, que es que un juez procese a 3 altos cargos del Ministerio del Interior por sospechas de que ha habido un chivatazo a la banda terrorista ETA para que no fuesen capturados una serie de personas que se dedicaban a extorsionar empresarios, me parece gravísimo. Y yo creo que en cualquier país europeo, si ocurriese algo así, el responsable político presentaría su dimisión inmediatamente. Lo que ha hecho hoy Alfredo Pérez Rubalcaba, eso sí que es frívolo. A mí me parece que su actitud es de una tremenda frivolidad. Ante algo tan grave, que salga en una entrevista diciendo, ah, eso lo hacen porque soy yo.
a lo mejor podemos decir a la inversa, a lo mejor si usted no fuese el ministro de Interior no habría pasado esto. Es decir, no es que le persigan por ser ministro del Interior, es que a lo mejor si usted no fuese el ministro del Interior no habría pasado esto, porque como han reconocido las organizaciones policiales, algunas de ellas, desde luego resulta muy extraño que un mando policial tome la iniciativa de hacer una serie de llamadas telefónicas si no hay alguna orden política. Y además, hablando de la frivolidad, toda la actitud que ha tenido Alfredo Pérez Rubalcaba en un tema de esta importancia ha sido eso, frívolo. A mí me parece que cuando hay una comparecencia parlamentaria y hay el portavoz de un partido político que le está pidiendo explicaciones sobre este tema, el ministro del Interior, en un claro desprecio hacia un diputado que representa a los ciudadanos, le contesta con la canción Sin ti no soy nada. Yo creo que es que todo el comportamiento que ha tenido es inadmisible y yo creo que tiene que dar explicaciones y que yo creo que en los últimos años no ha habido un suceso de esta importancia y que de todas formas, que no es la primera vez que pasa algo así en el Ministerio del Interior en etapas socialistas. Recordemos que toda la cúpula del Ministerio del Interior terminó en la cárcel por los GAL. Y simplemente una cosa más, cuando pasaba aquello, Rubalcaba salía en el Consejo de Ministros y decía, es mentira, los GAL es mentira. Hoy ha dicho que es mentira el caso Faisán. Pepe, ¿para ti hay responsabilidad política de Rubalcaba y de Camacho? Vamos a ver, yo creo que el tema está en vía judicial y en ese sentido hay que dejarlo que discurra por ahí, que sea el juez el que en su día concluya, dictamine, sentencie si esta gente realmente había cometido el delito de colaboración con banda armada y encubrimiento y revelación de secreto, etcétera, etcétera. De modo que esa vía creo que conviene aparcarla, ¿no? La vía política, evidentemente, es muy apetecible para la oposición, sobre todo... Se lo han puesto en bandeja, estando ahí Rubalcaba, ¿no?, que nunca se fue, siempre estuvo. Se lo ha puesto efectivamente en bandeja y, estando de acuerdo en el fondo en algunas cosas con lo que decía María, que, bueno, que la lucha antiterrorista pues tendrá sus zonas muy oscuras, sus eclipses, sus dimes y diretes, sus idas y venidas, también es verdad que el asunto es muy grave, ¿no? Es muy grave que por parte de la policía, supuestamente, de acuerdo con lo que dice el juez Ruz, que un sector o unas personas de la policía alerten a unos terroristas, digamos, que estaban recaudando un impuesto revolucionario, extorsionando a empresarios acreditados del País Vasco, precisamente para abortar una operación que estaban llevando a cabo unos colegas suyos, que tenían más o menos localizados y estaban a punto de detener a esos extorsionadores. En este sentido yo creo que el asunto es grave y políticamente, vamos, es un bocado muy apetecido por cualquier oposición. Imaginaos o imaginemos que fuera al revés y que Rubalcaba estuviera en la oposición con este tema del partido contrario, pues sería tremendo, ¿no? José Manuel. Sí, desde logo o que comenta Pepe estou moi de acordo con él e nesa línea tamén, como decía ben Ana, é verdade que chirría moito no momento que hai un auto que implica a tres importantes membros da cúpula directiva das Forzas de Seguridade do Estado, non? Un día, neste mesmo programa, falábamos, eu sostiña, que loitar co terrorismo con todas as... respetando escrupulosamente todos os pasos que se dan que che exixe o Estado de Dereito é francamente difícil, se recordades, era o argumento que facía, francamente difícil terminar desarbolando o terrorismo. Entonces, por eso, vou collendo algo dos meus compañeros de tertulia, é dicir, penso que todos matizaron en algún caso, como decía moi ben tamén María, é moi difícil saber onde pos o límite, é dicir, do legal e do que, sin ser tan legal, é necesario levar a cabo para pelexar co que sucede. Pero Vila, solo un segundo, sobre todo cuando hay un proceso de negociación supuestamente en marcha. Sí, quiero bueno, decir que os procesos no, de negociación, no hagamos ahora, no nos rasguemos os procesos las de negociación vestiduras. sempre os houbo, eu estou convencido, Claro, dígase, por moito claro, que por soste, supuesto, é dicir,
no digo que esté justificado, quiero decir que muchas veces, para hacer énfasis en lo que tú dices, que el procedimiento de una lucha antiterrorista conlleva a veces rayar a lo mejor la ilegalidad. A mí es que me sí, parece muy grave lo que estáis diciendo de que el fin justifica los medios. Desde luego, Ana, queda políticamente incorrecto decir esto, pero a realidad eu sigo sostendo, eu eso sí que o sosteño, que é moi duro decirlo. Y la mayoría de las bandas terroristas europeas se desintegraron porque hubo un acuerdo tácito entre los partidos políticos de que no se jamás con las se armas entraba en ese terreno, que se iba a luchar, por ejemplo, en la banda Meinhof en Alemania se combatió de forma... No hay ningún ejemplo europeo que tú puedas establecer. Brigadas roxas, bueno, por favor, o ir a terminarse negociando igualmente. Hubo un acuerdo tácito de que los procedimientos, si bien es cierto que no me compete a mí, sino que será un juez establecer si es legal o no ilegal, no es a mí que me compete, pobre tertuliano, ni creo a nadie en este país, solamente el juez considerará si es o no ilegítimo la actuación de estos señores, como dice Pepe, pero en cualquier caso, en cualquier procedimiento de lucha antiterrorista ha habido un pacto tácito de caballeros entre los partidos políticos con un proceso de negociación a escondidas que evidentemente, por ejemplo, en Alemania muchas veces después salió a la luz los procedimientos que se utilizaban y no eran evidentemente todo lo correctos ni lo... No eran ortodoxos. Ortodoxos. Pero evidentemente a lo mejor en ese terreno se requería ese procedimiento. Yo desde luego creo que la mejor arma que hubo durante todos estos años para aislar al terrorismo fue la ley de partidos que asfixió económicamente al entorno de ETA. Haber dado ese paso atrás y que ahora vuelvan a tener... Ana, contribuir, pero... yo creo que es uno de los mayores pasos... Non é determinante por moito que alguén... Yo creo que es uno de los mayores pasos atrás que se ha dado en la lucha antiterrorista. La asfixia económica del entorno de los terroristas era un paso fundamental. Y estamos hablando... Ana, había otras vías de captación de fondos, máis alá. Pero vamos a ver, decir, pero olvidámoslo de la T4, perdona, en varios libros, Zapatero, de Ana, que estaba y al día siguiente Ana, en varios libros está recollido que todo o que levan recaudado os terroristas a través do imposto revolucionario é, desde logo, bastante máis do que recibían por a vía legal a través da representación que tiñan nas distintas institucións democráticas. Bueno, José Manuel, perdona que pero si me permite solo una cosa por matizar, quería decir... un breve inciso, cuando dices de que es un elemento jugoso manos de la oposición, yo creo que no estamos hablando de una rueda de prensa que haya dado un partido para criticar a otro, estamos hablando de un proceso donde un juez ha encontrado 12 indicios de un delito muy grave. Yo creo que más que un tema de debate de los partidos, hay una responsabilidad ante los ciudadanos gravísima. Pero evidentemente el juez quien tenga que establecer. Me refería exclusivamente al aspecto político de la cuestión. El aspecto judicial, evidentemente, claro, lo que dice el juez es grave. Es gravísimo. Claro, ¿no? Decir que fuentes de la negociación decían si no se van antes... El bocado político sí que es muy apetecible y no hay más que retrotraerse como 3 o 4 meses atrás para recordar los miércoles cuando el gobierno era interpelado por la oposición, las disputas y los debates que traían entre Gil Lázaro, me parece que se llamaba el diputado del PP, y el señor Rubalcaba. Lo que dije yo, que era una frivolidad, que un ministro del Interior conteste con una canción, a mí es que me parece una falta de respeto en una institución parlamentaria. Las hay por todas partes, no, a mí me parece que el ministro, que es el que tiene que dar cuenta en una sesión de control, conteste cantándole una canción a un diputado, me parece de una frivolidad inadmisible. El diputado tampoco exhibía unas maneras precisamente muy delicadas, ¿no? Muchas veces. Estaba pidiendo información sobre un tema que los ciudadanos tienen que tener. Reiterada, a mí solo, si me permitís, dito todo isto, e que pode parecer unha contradicción na miña argumentación, pero non é, sí que digo que non é aceptable, e aí sí que estou con Ana, non é aceptable que un ministro ou un exministro que acaba de deixalo fai menos dunha semana, sí que diga non existe caso Faisán, cando un xuez está, como moi ben apunta Ana, recollendo que hai 12 indicios clarísimos de que estos señores cometeron algo, como decíamos ahora, que non é nada ortodoxo. E eso sí que é reprobable, non? Esto se produce en una semana en la que se ha llevado a cabo. Finalmente, Rubalcaba ha abandonado el gobierno para dedicarse de manera exclusiva a preparar la campaña electoral. Los nuevos ministros han prometido sus cargos ante el rey, aunque no saben realmente hasta cuándo.
Los nuevos puestos del Gobierno han prometido sus cargos ante los Reyes, ante el presidente del Ejecutivo, José Luis Rodríguez Zapatero, y ante el ministro de Justicia, Francisco Caamaño, como notario mayor del Reino. Prometo, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de vicepresidenta del Gobierno de Asuntos Económicos. Todos ellos han prometido ante la Constitución, la Biblia y un crucifijo. Primero la vicepresidenta para Asuntos Económicos, Elena Salgado. Después, el vicepresidente para Asuntos Territoriales, Manuel Chávez. Cumplir fielmente las obligaciones del cargo de vicepresidente del Gobierno de Política Territorial. Antonio Camacho, nuevo ministro de Interior, en relevo de Alfredo Pérez Rubalcaba, es el único de ellos que es nuevo en el gabinete. Prometo, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de ministro del Interior con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado, así como mantener el secreto de las deliberaciones del Consejo de Ministros. José Blanco ha prometido su cargo como ministro portavoz. Prometo, por mi conciencia y honor. El Rey, con muletas por una intervención en una rodilla, ha charlado unos minutos con los miembros del Gobierno al terminar el acto. Bueno, yo no sé si vosotros sabéis que ha habido una anécdota con respecto a la promesa que ha hecho José Blanco, porque José Blanco, en calidad de portavoz, que no es un ministerio, no es un ministro, no es el cargo de ministro, no tenía por qué prometer ni jurar ante el Rey. Sin embargo, in extremis se ha modificado el Boletín Oficial del Estado para introducir la promesa de José Blanco y que pudiese también prometer ante el Rey su cargo. Curioso, ¿verdad? ¿Qué te parece a ti, María, la remodelación de este Gobierno? Bueno, yo como ya hasta ahora no me atrevía a adelantarme a los acontecimientos ni a las previsiones, pero creo que sí, las elecciones ya está cantado que son para noviembre, ¿no? Para noviembre, sí, yo creo que ya además se maneja muy fielmente ese umbral. Yo entiendo que cierto es lo de que es un gobierno evidentemente in extremis, ¿no? Ha sido una remodelación hecha exclusivamente para justificar la salida de Rubalcaba. Yo creo que a tenor un poco de ya habiendo establecido la fecha, pues un poco liberarle de los puestos del gobierno para dedicarse a la candidatura, y no creo que sea un gobierno llamado a hacer grandes gestiones, teniendo en cuenta que prácticamente el verano es un periodo inhábil y el inicio de legislatura pues va a ser muy pobre, porque lo único que se van a dedicar, supongo, es exclusivamente a tratar de sacar los presupuestos y nada más. Entonces, pues un gobierno pasajero, ni más ni menos. Sí, un premio a, eso sí, un premio a Pepe Blanco, evidentemente, por sus méritos. ¿Vosotros creéis que realmente es un premio a Pepe Blanco sí, o es hacerle compartir sin duda, de una derrota anunciada? No, es una plataforma. Yo creo que sí, que es una... Vamos, ahí lo explicó bien el presidente del Gobierno. Dijo que era una persona muy unida a él desde hace mucho tiempo, de su absoluta confianza, y en el cargo de portavoz el presidente quiere una persona de su absoluta confianza. En este sentido, le entregó ese ministerio a Blanco, ¿no? Por lo demás, a mí el cambio de gobierno me parece una irrelevancia total. Yo creo que lo que habría que pedirle a este gobierno, con estos mimbres y con los anteriores, es que gobierne. Es decir, que intente, y a la oposición que haga oposición. Y entre todos, de alguna forma, remar por lo que está ocurriendo en este país, porque vamos, cada día que nos levantamos viendo los titulares de prensa, es que parece que te cae el mundo encima, ¿no? Y que esto está prendido por hilos y a punto de descomponerse todo, ¿no? No solo España, sino todo el conjunto de la comunidad. En este sentido, yo creo que lo que tienen que hacer todos, absolutamente todos, gobierno y oposición, es remar en la misma dirección para sacar a este país donde está. Yo creo que este gobierno, la función que tiene es la gestión de la agonía del zapaterismo. Es un proyecto agotado, no tiene credibilidad. Prolongar la agonía es inútil, lo mejor que podría hacer es convocar elecciones. Y lo que decía de José Blanco, yo también creo que es una prueba de lealtad, es un nombramiento que el propio Zapatero ha reconocido que se debe a esa confianza absoluta y que no se debe a las dotes de comunicador de José Blanco. De hecho, cuando Zapatero nombró a Rubalcaba ministro de la Presidencia, enumeró la lista de méritos, en primer lugar dijo que era una persona con unas grandes dotes de comunicador. En cambio, cuando nombró a Blanco, no citó
entre los motivos para hacerle ministro portavoz, sus dotes de comunicador, porque es cierto que no es una persona de una gran brillantez oratoria y que sin embargo compensa esa falta de brillantez pues con la búsqueda de un lenguaje incisivo, de choque, de titular, de inserto de 20 segundos en el telediario para atacar al Partido Popular. Es decir, que en esta etapa de agonía, de final, pues ha buscado a una persona que va a ser un poco el ariete y que no va a tener ningún problema en utilizar un discurso duro contra los ataques que pero no pensáis que se puede ya quemar los últimos cartuchos. Yo ahí discrepo un poco, Ana. Yo creo que las cualidades de un buen comunicador es decir lo que tiene que decir en el menos tiempo posible, ¿no? En este sentido, Blanco extracta y resume bastante bien el mensaje que quiere transmitir a la opinión pública, ¿no? Y no estoy de acuerdo contigo en que vaya a ser... la brillantez oratoria, la capacidad de comunicación incluye una serie de cosas. Brillantez oratoria, lenguaje gestual, empatía con los medios. Yo veo a Ramón Jáuregui con más capacidad de comunicador que a José Blanco. Oye, entramos en el elemento de Ana, quiero unas clases, quiero unas clases para vir aquí, pero bueno, perdón. Yo digo que sí, que tiene cualidades en este sentido. Una persona que es capaz de transmitir un mensaje que sea entendible por el público al que se dirige, es un buen comunicador. Puede tener un lenguaje más o menos fluido. La máquina de soltar palabras de Rubalcaba, no hay mucha gente que la tenga en este país. Bueno, veremos yo te pongo un ejemplo. Yo creo que Ramón Jáuregui tiene más capacidad de comunicación. Si os parece, ahora, yo quería hacer un matiz solo. Tampoco estoy de acuerdo contigo en que sea el ariete del Partido Popular. Blanco, desde que está en el Ministerio, se mantuvo en una línea institucional en el Ministerio, creo que muy coherente. Otra cosa es cuando se saca la corbata y va de mitin de fin de semana. Pasa que eso de la esquizofrenia, la doble personalidad, es muy complicado. La tienen todos. Veremos en las próximas semanas la capacidad oratoria, la retórica que tenga Pepe Blanco para cambiar el curso de las cosas, ¿no? Porque me imagino que dentro de poco tiempo, pocas semanas, empezaremos a ver encuestas y según las últimas, evidentemente, el resultado no era muy positivo para él y para su partido. Esta semana tuvo lugar también la primera sesión de control al Gobierno después de esa remodelación, con un Rubalcaba ya de simple oyente en ese Congreso. Hemos recuperado algunos cortes de las intervenciones más destacadas de esta primera sesión de control. Y además consideramos que en los próximos trimestres, es decir, en el tercero y cuarto, ese crecimiento será algo mayor. En consecuencia, que terminaremos el año con un crecimiento económico, no aún el que deseamos todos, no aún suficiente para crear empleo de manera significativa como todos deseamos, pero la sostenibilidad del crecimiento económico de España es un hecho, no tiene su origen en España, no es un problema de España, lo que no quiere decir, lógicamente, que España no tenga problemas económicos. Si usted le pregunta a los españoles, la mayoría le van a decir que están fastidiados o muy fastidiados. Y yo le digo que la economía española, señor presidente, no crece y que no hay ninguna aceleración de la recuperación, como usted ha dicho. Este era el rifirrafe entre Zapatero y Mariano Rajoy el martes en el Congreso de los Diputados. ¿Qué opinión tenéis de esta hincapié que hace el presidente del Gobierno en que vamos bien, que nos vamos recuperando? En principio es peligroso porque las profecías del presidente del Gobierno realmente se cumplen pocas veces, ¿no? Desde los famosos brotes verdes hasta que íbamos a crecer al ritmo que él decía, ¿no? Pero a mí las sesiones de control me parecen perfectamente inútiles. Yo creo que de ahí no sale absolutamente nada. Es una pasarela donde se van a lucir con sus rifirrafes, como decía Ana, de unos contra otros, a ver quién lo hace mejor y quién lo hace peor. Una cosa parecida, en pequeño, al debate del Estado de la Nación, que al final la conclusión que se saca al día siguiente es quién ganó el debate, no qué medidas aportaron los parlamentarios para este país. Que este es el juego. El Estado de la Nación ya sabemos cómo está. Tú pregúntale a un parado y sabe perfectamente cómo está la cuestión de la nación, o a un empresario, o a un ama de casa que se vuelve loca para ir todos los días a la plaza. Rajoy, que están fastidiados Esta los es españoles, la historia, ¿no? Es decir, todo el mundo está indignado con la situación, y el estado de la nación es ese, que nos den soluciones, nos busquen soluciones. Yo
Yo creo que lo que ha reflejado esta sesión de control es la incomodidad en la que se encuentra Zapatero en esta situación de bicefalia, porque curiosamente el momento en el que perdió los papeles Zapatero no fue cuando se hablaba de la situación económica, sino cuando se referían a él como presidente en funciones. Es decir, que por cierto, Ana, ahí sí que creo que no estuvo nada bien el señor Rajoy, pues yo, diciendo que un presidente... Yo creo que hay que llamar a las cosas por su nombre. Ana, sin embargo, en este momento, ¿dónde está tema, el poder? El poder está en Rubalcaba y en Ferraz. Pero me permites tan solo ¿Dónde está el poder en este momento? momento? Pero eu penso que un home tan comedido, tan sensato, tan prudente, tan brillante na oratoria como é Rajoy, penso que non pode cometer ese... Conocedor del orden institucional. Do orden institucional, penso que non se pode xugar con esos deslices, e máis. A réplica que lle deu Zapatero... en llamarle presidente en funciones, porque desde luego... Pero non podes xa... Perdona, Ana, ¿es presidente en funciones? Pregúntoche. ¿Es presidente en funciones? Pero es un presidente que no gobierna. Pero perdona, es un presidente que no gobierna. Pero es presidente en funciones. Es un presidente que no gobierna, que no tiene proyecto. Pero, claro. Bueno, desde mi punto de vista y desde la última encuesta del CIS, donde la inmensa mayoría de los españoles dicen lo mismo. No, pero institucionalmente... Claro, yo te digo, no es lo que opino yo, es que ves las encuestas que le hacen a la inmensa mayoría de los españoles y opinan que hay que convocar elecciones porque es un proyecto político agotado. Hay procedimientos de respeto que hay que respetar. Con María, por encima de todo. Prolongar esta situación Ana, es pero no se le puede, España. pero Ana, pero ese es otro debate, pero tú no le puedes pedir precisamente por la brillantez que digo, que tenga un señor Rajoy. Pero no nos quedemos con la anécdota. Lo peor es que perdona, tú antes tocabas la anécdota y, de Rubalcaba diciendo que le había cantado y sin ti no soy nada. Y eso es más anecdótico. Es donde lo has centrado. Es que a mí me parece que creo que hacía referencia a una realidad. Pero Ana, pero hay que pedirle a quienes son nuestros representantes. Uno a uno, por favor, porque los espectadores no van a distinguir. Sí. Por favor. Verdad, yo creo que hay una situación de bicefalia donde hay un candidato que lanza un mensaje intentando desmarcarse de Zapatero porque sabe que le perjudica. Es decir, que Rubalcaba parece que está haciendo el papel de oposición de Zapatero, pero eso es cuando durante años han estado en el mismo gobierno. El debate político es otra historia. Claro. Y en el debate político probablemente... Pues yo creo que es una forma de decir, oiga, convoque elecciones, no siga usted con esta situación. Ana, el respeto. Probablemente tú tengas razón. Esencial y fundamental en la vida democrática. Ahora, ese es el debate esencial político. Y fundamental ese es en la vida institucional. Es el juego de gobierno y oposición, que cada uno tiene que desempeñar su papel. Ahora, cuando Mariano Rajoy fue nominado por Aznar como candidato a las siguientes elecciones, nadie le dijo a José María Aznar que era un presidente en funciones. Es que no tenía nada que ver, no tenía nada que ver una situación con otra. Mira, estamos hablando de Aznar, que era un presidente que gobernaba con mayoría absoluta, que tenía las riendas, escucha, que tenía las riendas del partido y del gobierno, que iban en la misma línea. Aquí no, aquí sabe perfectamente Rubalcaba que tiene que desmarcarse del actual presidente. En aquel momento las dos personas estaban en la misma sintonía. Rubalcaba lo sabe Zapatero y lo sabes tú también, pero Ana. Escucha, pero cualquier persona mínimamente documentada. Compartían el mismo proyecto. Ese es el juego político. No había una bicefalia. Bueno, estaba claro, no nos quedemos... Eso no desacredita a un señor que es presidente de gobierno. Que no convoque elecciones cuando es un clamor de todo el mundo. No nos quedemos, por favor, en esta... Es un clamor del Partido Popular. Pues la crisis en la prima de riesgo ha levantado esta semana todas las alarmas y las caídas en la bolsa, pues ha hecho alarmar a más de uno, ¿no? ¿A ti te ha preocupado la situación, Pepe? A mí sí, a mí me preocupa, claro que sí, porque nos repercute a todos en nuestra vida diaria y en nuestros modos de vida, en la praxis de todos los días, ¿no? Yo creo que en este momento estamos en una situación tal que Europa ya no solo tiene que rescatar a Grecia, o a Irlanda, o a Portugal, y ojalá que no a otros países, sino que tiene que rescatarse a sí misma, porque digamos que el proyecto económico, político, social, etcétera, etcétera, de la comunidad de la Unión Europea está en serio riesgo, en severo peligro. Esta mañana yo escuchaba a un eurodiputado que decía que la solución, bueno, una intención en solucionar el problema estaría en que Europa emitiera
eurobonos, ¿no? Es decir, que la solución es primero reconocer que Grecia está en quiebra, que no va a ser capaz de pagar su deuda, y que por otra parte Europa, si quiere seguir siendo Europa y si queremos seguir teniendo un euro como moneda única, debe asumir el compromiso de que ese rescate debe ser colectivo, es decir, de que todos los países miembros de la Unión tienen que rescatar a Grecia, porque de alguna manera así se rescata el euro, ¿no? Mi pregunta va en el sentido de que vosotros creéis que los grandes, es decir, Alemania, Gran Bretaña, Francia, ¿están dispuestos a ir hasta allí? ¿Hasta qué punto son capaces de controlar sus intereses individuales como estados y ponerlo al servicio del resto? Es que aparte de lo que dice evidentemente Pepe, que es lo prioritario, que es la preocupante situación, ¿no?, económica, lo que sí se desprende de todo lo que está aconteciendo ahora es realmente el valor de la moneda en la que todos nos hemos subido y que de pronto es como si no existiera, porque claro, no es normal que una divisa que alcanza 17 países tenga 17 valores diferentes. De hecho, está demostrado con la prima de riesgo. Cuando la prima de riesgo hace su puntualización en algunos países de la forma tan dramática que lo está haciendo últimamente, es porque evidentemente los inversores no tienen la confianza en ese país y por tanto, claro, tienes que darle un estímulo para que compren tu deuda. Evidentemente, ¿por qué la compra antes de Alemania que la de España o la griega? Está claro, porque los valores son diferentes. Entonces, es como que la crisis esta, al margen de todas las consecuencias económicas que están por escribir, también tiene que tener una consecuencia evidente digamos, en el establecimiento de la moneda real, que es lo que tú vienes a señalar, que todos los países, evidentemente, deberían tener una implicación en la moneda para que esa moneda tuviera un valor, al menos ostensible en el mundo, de decir que representa 17 países, no que la moneda en Grecia no vale nada, y en Portugal vale un poquito menos, en Italia está a punto de no valer, entonces, evidentemente. Ahora, la apuesta que hagan los países, digamos, que están mejor situados económicamente, yo lo dudo porque, de hecho, Alemania acaba de solicitar una implicación de las instituciones privadas en los rescates, y eso es una forma evidente de decir, no voy yo a asumir la parte alícuota que me toca. Aquí tiene que entrar el sector también privado o el sector financiero para poder socorrer a ese país. Por eso me da la impresión de que no estoy mucho por la labor. Y siendo mal pensada, porque hay que hacerlo, evidentemente, ¿no creéis que alguien se está beneficiando de esta crisis? ¿Cómo que alguien? ¿O muchos? ¿Quiénes se están beneficiando? Hombre, primero los grandes fondos de inversión, el gran capital que está por ahí perdido, que no sabemos quién es, pero está ahí, ¿no? A través de las agencias. Las agencias, como veis, las agencias de calificación se están turnando. Y hoy entra Fitch, mañana Moody's y pasado mañana la otra, y se están turnando para zumbarle duro a todos los países para que los grandes incluso a Estados Unidos, ¿no? saquen tajada de ahí. Desde el punto de vista de España, no se ve que existan unas condiciones, estamos mal como está todo el mundo, pero no existen unas condiciones tan perversas en el país como para que la prima de riesgo y el diferencial con el bono alemán y el bono español esté tan alto, como bien apuntaba María, ¿no? Vamos a ver, yo creo... Pero no tiene ese, digamos, connotación especulativa que tú Son te refieres, puros Pepe. Intereses, María, puros intereses. Pero si tú te refieres al tono especulativo, alemanes, es muy difícil saber si tú vas a recuperar realmente lo que tú inviertas, dado cómo está el desarrollo de la economía de los países. Alemania y Francia lo que les interesa es rescatar a Grecia para que sus bancos se salven. Sí, sin duda. En el caso de Portugal, que lo tenemos aquí al lado, donde la banca española tiene comprometidas altísimas cantidades de deuda, si Portugal llega a la situación, o las agencias, que ya empezó alguna, lo declaran en la misma situación que Grecia, ya veréis como Francia y Alemania no ponen tanto interés en acudir al rescate de Portugal. ¿Por qué? Porque está España, y España no pesa mucho ahí. Tristemente, cada uno va a lo suyo, que es el gran club de privilegiados de Europa, que mientras las cosas van bien, no pasa nada, pero cuando hay un pequeño problema, entonces es cuando empieza a desintegrarse todo lo hecho hasta ahora. Ese es mi punto de vista, vamos. Bueno, Ana, yo dentro de este debate europeo sobre la necesidad de que haya más Europa, yo creo que también hay que hacer una lectura doméstica en cada país de lo que está pasando. Y yo creo que el problema es que la imagen, la marca España
está devaluada y ha perdido crédito. Hay un problema de confianza absoluta. En el fondo, ¿qué es la prima de riesgo? Es decir, es la diferencia que hay entre lo que tiene que pagar y Alemania. ¿Por qué? Porque el inversor se fía más de que si le deja ese dinero a Alemania se lo va a devolver. ¿Y qué ocurre? Que en España, en este momento, el país no genera riqueza, no crea puestos de trabajo. Entonces, los mercados no creen que las medidas que ha tomado el presidente del gobierno sirvan para dar credibilidad a España. Es decir, que España no genera confianza. Trasladado a algo doméstico, es como cuando alguien va a comprar un coche, ¿no? Y tú vas a comprar un coche de segunda mano, el coche te parece magnífico, pero no tienes confianza en la persona que te lo vende. Y te llegan informes sobre la situación económica de esa persona que vende el coche. ¿Qué harías? Pues tú, como comprador, dirías, yo no me fío de ese país. Bueno, perdón, en este caso de ese comprador. Es decir, que yo creo que en el caso de España no se puede estar solo acudiendo al tema europeo, y hay que hacer una reflexión también sobre la crisis de solvencia y la crisis de credibilidad que tenemos en España. Eso es evidente, pero compartindo o que ti dis, sí que eu me poño coa argumentación de Pepe. E é máis, fai uns días, incluso Merkel e Sarkozy falaban de poñerlle certos límites ás axencias de calificación. E sí que hai moitos intereses, que, cuidado, non estou rebatindo a tua argumentación, que me parece sólida e absolutamente real, pero un pouco por onde iba a pregunta da nosa directora é os intereses que hai, é dicir, e quen está detrás? E é evidente, como dixo Pepe, os fondos de inversión, xente que, os especuladores puros e duros, e que son os que, a ver, Ana, os que xa estamos na indixencia, como é o meu caso, pois xa é igual, que máis me dá, porque non teño apenas cousas na bolsa, pero os que sí están xugando con eso, claro, eles van a facer os movimentos para obter unha rentabilidade tremenda. E aí había que poñerlle coto, de algún xeito, ás axencias de calificación. Un poder que este. Pero esto es matemática pura. Tú tienes que partir del punto de partida exacto, y el punto de partida del exacto es que los países, algunos más, otros en mayor o menor medida, tienen una necesidad de financiación porque si no se van al crack. Claro. O sea, quiero decir, necesitan dinero. Entonces, quiero decir, cuando tú necesitas dinero, es verdad que evidentemente... Pero el prestamista necesita seguridad de que se la van a devolver. Exactamente, de lo que se van a devolver. Quiero decir, lo que decía Ana, hay un tema de confianza. Exactamente. Yo te presto, ¿vale? Pero porque creo que me lo vas a devolver. Bueno, vamos a ver, el nivel de confianza... Si creo que no me lo devuelves, te pido más dinero. Y con los intereses que hemos pactado. Está claro, pero el nivel de confianza, quiero decir, sobre todo, se refleja a la hora de invertir en el país. Entonces, eso sí que a lo mejor analizas más los parámetros que te puede dar, cómo está la situación, cómo están la macroeconomía, cómo está la microeconomía, etcétera, etcétera. Ahí sí que a lo mejor juega un componente más de confianza. Pero a la hora de invertir en las primas de riesgo no juega la confianza, lo que juega es el hecho de que, o sea, tú vas a un país y si te dan 380, evidentemente es mucho más rentable porque crees que vas a asumir un nivel de riesgo que te lo paga ese excedente. Siempre y cuando tengas esa confianza, por encima de todo, que tengas una confianza. Por eso se lo compran, por eso lo compran, porque hay un sobreprecio Pepe, que coñece moi ben o mundo da banca, nos podría decir que o do prestamista está moi ben, pero cando tes un porcentaxe elevado de confianza que vas a obter. No solo que vayas a obter da rentabilidade, ¿no? Cuando estás al borde del crack, no puedes recurrir a otras fuentes de financiación. No, vamos a ver. Pero yo creo que de todas formas la situación de los países es diferente, porque en Grecia estamos sobre todo hablando de una crisis de deuda. Es un país que tiene casi el 160% de deuda comparado con el PIB. En cambio, en España estamos en el 69%. En el 69% de endeudamiento respecto al PIB. Siempre andamos con cosas eróticas, Por Dios, ¿cómo estamos? ¿Cuál es el problema en España? Pues que no genera crecimiento. Entonces, si no crece, no hay capacidad económica, tú no confías que aunque sea más bajo ese 69% que el 157%, que te lo vayan a devolver. Es decir, que el problema que tenemos nosotros es de credibilidad y necesidad de mejorar nuestra situación económica. Ese es un problema de todos. Claro. Pero no todos están en la misma situación, Pepe. Los 5 millones de pagados no los hay en otros países. Hoy mismo el primer ministro griego dice, nos están asfixiando. Claro, tú les impones unas condiciones tan duras
tan rigurosas que a mí me recuerda a aquellos prestamistas que había por la Galicia después de la guerra, que le prestaba el gran terrateniente al pobre campesino unas pesetas para cubrir sus necesidades y le ponía tales condiciones que lo asfixiaba y al final acababa quedándose con la finca, ¿no? Y es lo que puede ocurrir aquí, es que a Portugal, que está cumpliendo... Con la finca, con la casa y con la vaca. Y con la vaca. Portugal, que está cumpliendo con sus obligaciones, con un plan de austeridad rigurosísimo, Italia acaba de implementar hoy uno, no le puedes asfixiar y estrangular, hay que dejarle una salida para que ellos puedan crecer algo y pagar la deuda, ¿no? Ese es el conflicto que hay en el seno del Consejo de Europa, evidentemente, claro. Esa es la razón por la cual no se ha reunido todavía. Merkel lo que quiere es una reunión de la que salga un acuerdo. Unas condiciones más duras todavía. Efectivamente, efectivamente, porque está respondiendo a los intereses de su propio Estado. ¿no? ¿Cómo es Merkel? Bueno, es dura, es muy dura la canciller. Bueno, si os parece, volvamos a casa, aunque no a casa Galicia, volvamos a España, al País Vasco, porque esta semana ETA hacía público el primer comunicado después de las elecciones del 22 de mayo, un comunicado donde celebraba el resultado obtenido por Bildu. Es el primer comunicado de la banda terrorista tras las elecciones municipales. 6 meses después de anunciar un alto el fuego permanente, general y verificable, ETA ratifica su compromiso de profundizar en el camino emprendido. Así lo adelantaban los diarios Gara y Berria en su edición digital. En el texto, la banda celebra que Euskal Herria haya ganado la batalla política e ideológica en unas elecciones que considera que han marcado un hito en el nuevo tiempo. La banda ve en el importante respaldo recabado por Bildu un nuevo instrumento para la consecución del cambio político y social. ETA está convencida de que se ha abierto en el País Vasco una oportunidad para construir un escenario de paz y libertad, por lo que llama a todos los agentes a trabajar en favor del diálogo y la negociación. Desde el Gobierno, Zapatero ha rechazado comentar este último comunicado, porque considera que en él solo hay más de lo mismo. Sí, bueno, no ha sido muy prolífero en palabras el presidente del Gobierno con respecto a este comunicado de ETA, que un poco ha sido, yo diría que puesto en la sombra, ¿no? por el propio caso Faisán, ¿no? Pero es llamativo porque de alguna manera lo que hace ETA es reconocerle un papel importantísimo a Bildu, ¿no? Sí, es que lo tiene. Reconoce, no, lo que este documento reconoce es que ETA dice que tutela a Bildu. Y una cosa que a mí sí me parece que hay que destacar es el hecho de que este comunicado salga precisamente el día en que se cumple el 14 aniversario del asesinato de Miguel Ángel Blanco. Yo creo que es que encima de apuntarse este éxito político en las elecciones vascas, ETA encima aprovecha y hace coincidir esto con el aniversario de uno de, yo creo, de los momentos más dramáticos que hemos vivido, que fue el asesinato de nuestro paisano, Miguel Ángel Blanco. Yo creo que, vamos a ver, el asunto de Bildu hay que aceptar y admitir que es una situación legal y legítima. Los tribunales, el Constitucional, dictaminó... Pero no es irreversible. No, porque la ley... Pero no es reversible. No es irreversible, pero de momento es legal. Entonces están ahí, ¿no? Lo triste es que estos, de acuerdo con el comunicado de la banda, sean la plataforma política de ETA, lo que demuestra que la estrategia que montaron fue perfecta. Les dio un resultado sensacional, porque están ocupando parcelas de poder. Desconocidas hasta el momento. Claro, y obteniendo grandes cantidades de recursos. Y todo esto sin que los terroristas, lamentablemente, tristemente, hayan pedido perdón o hayan entregado las armas, ¿no? Entonces, bueno, habría que ponerse en el papel de las víctimas. Pero, repito, hay que admitir que la situación es legal. Otra cosa es el comunicado posterior de ETA, y el día de mañana, si se desmadran, como en algunos casos están desmadrando, lo que tendrán que hacer las autoridades es aplicar, que se cumpla la lei, que las leyes en este caso son claras. Eu estou co que sostén Pepe, e máis xa nun anterior programa tamén faláramos un pouco nesta liña, e a ver, sí que hai como unha dualidade no meu pensamento, é dicir, como unha pequena contradicción. Por unha parte, eu sostiño... Unha bicefalia, é un término que está moi de moda. É o que me pasa, a ver que me dice Ana, me va a decir que soy un tertuliano en funciones, pero bueno, en fin. No, que nosotros te legitimamos totalmente. Gracias. Y la directora creo que te ha elegido. O próximo día urna e votamos antes de empezar o programa. Pero é ben certo que
como digo, por unha parte, estou en contra do que sostiña Ana cando antes falábamos precisamente da lei de partidos e de que a lei de partidos foi a arma mellor para que se debilitara o ETA. También el trabajo de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado con las detenciones, vamos, quiero decir que eso y tamén la... Pero eu non comparto, que a lei de partidos, a ver, puido ter unha cousa boa no seu momento, cando Aznar a promulgou, pero sí que dentro do País Vasco xeneraba un caldo de cultivo que facía difícil a convivencia, é dicir, hoxe en día. E, obviamente, si a Bildu creo que foron en torno a 300.000 votantes, en números redondos, os que apoian esa opción política, son 300, ao mellor non eran uns 300.000 que van a ser contestatarios ante ese silencio da lei de partidos, pero, como digo, hai un caldo de cultivo, insisto, que pode ser peligroso. Entonces, coa legalización, digamos, de Bildu, se dá carta de natureza a que a xente se exprese libremente. E o que hai que pedir, perdón, déxame o argumento, o que hai que pedir é que se erradique a violencia, que as armas desaparezan. Si é certo, que ademais eu defendía en ese anterior programa, que isto podía ser un primeiro paso, como ademais por distintos xente que coñece moito máis a fondo o tema do terrorismo no País Vasco e que eu afortunadamente a veces contacto con xente que ademais ocupou importantísimos postos en diferentes organizacións políticas ali, que son os suministradores de esa información e algún amigo das forzas de seguridade do Estado que traballan ali, a mí a información que me chega a través destas persoas é que sirve, bueno, como para decir, vamos a buscar outra vía, é dicir que, e como decías tú agora, Ana, o traballo das forzas de seguridade, ao que decíamos antes, as negociacións políticas que pode haber por parte dos gobernos, que eu sosteño que é difícil rematar co terrorismo sin que haxa vías de diálogo, de negociación. Pero dito todo isto, e é o que digo, que como sostén Carlos, mellor a miña bicefalia, hai cosas que tamén a mí me sorprenden moito, e que é a propia actitud, non tanto na denuncia de ETA e demais, bueno, xa se verá, xa o denunciarán, e como decimos, se non o denuncian, para isto estarán os propios tribunais para que xuntamente coa Fiscalía Xeral do Estado ou a quen competa, para que se pudera incluso convertir en unha organización ilexítima. Pero dito todo eso, sí que hai cousas, como digo, que non me gustan, como é eles que se saltan a torera, digamos, mentras están en un sistema democrático como... Pero a quen te refire que se salta? A Bildu, e que digamos, as cousas que calquera outra persona ten que cumplir, ou calquera outro partido, calquera outra organización, eles, por exemplo, a lei de símbolos, bandeiras, retrato do rei, el exministro Rubalcaba dijo, antes de abandonar el gobierno, que había que vigilar a Bildu, ¿no? Que vigilar que se cumpliera con la legalidad, porque si no el Tribunal Constitucional podría volver a revisar su declaración de legalidad, ¿no? Incluso dixo algo máis, Carla. Por eso decía que no es irreversible. Non é irreversible, pero eso dixo antes, é dicir, sendo ministro, poucos días antes, e aos dous esta semana, nunha entrevista que facía, non sei en que emisora de radio, pero ele dicía que, desde logo, si por el fora, que tampouco lle gustaba de todo a sentencia do Tribunal Constitucional. E aí é onde digo que eu creo que se nos enche a boca... Si, te permite, termino, e ademais recoñezo que me estou estendendo moito, pero que eu penso que, unha vez máis, os partidos, eu pediría, como antes dixo Pepe, non sei en torno a que tema, que pedía esa dos gobernantes dos distintos países europeos, esa sensatez. Eu penso que en isto tamén habería que pedir máis sensatez, reflexionar máis e non enchérsenos a boca a falar con unha rotundidade tremenda, e me é igual, sobre todo polos partidos mayoritarios, que uns defenden unha postura e outros defenden outra. Una última intervención sobre este tema. Un par de cosas. Primero, yo no tengo la misma confianza que tiene Vilacha Andrés en la Fiscalía General del Estado, lo siento mucho, cuando no deja de ser un órgano jerárquico. Yo confío más en los jueces de la Audiencia Nacional. Bueno, pues aparte de eso, yo no comparto esto que dices, que la ley de partidos abrió un caldo de cultivo para que hubiese una mala convivencia en el País Vasco.
Vasco. Yo creo que es mucho peor lo que está haciendo Bildu o que ha intentado hacer, por ejemplo, impidiendo que concejales amenazados pudiesen entrar con sus escoltas. Ojalá no hagan falta los escoltas. Pero yo creo que quien está creando ese mal caldo de cultivo es Bildu. Y es que me parece que aquí estamos olvidándonos del drama que han sufrido tantas personas en el País Vasco. Es decir, que las víctimas han sido otros. El mal caldo de cultivo contra Bildu y el entorno de las víctimas han sido otros. Y yo creo que no podemos olvidarlo. Eso es así. Eso nadie lo pone en duda. Eso es así, nadie lo pone en duda. Pero yo es que cuando hablas de que la ley de partidos creó un caldo de cultivo para Ana, mala convivencia... tú viaxas como eu ao País Vasco, pero ¿verdad? precisamente habrá que defender a las víctimas, aunque crees un mal cultivo. Pero tú socialmente no percibías eso no País Vasco. José Manuel, un momento, dejamos hablar a Pepe, que has monopolizado la palabra. Yo creo que la cuestión ya no es retrotraerse en lo que tú dices, tienes razón, lo de las víctimas realmente es un auténtico drama, un drama tremendo, personal, familiar, social, etcétera, etcétera. Pero estamos en otro tiempo. El Tribunal Constitucional dijo lo que dijo. Estos señores llegaron ahí y se comportan como se comportan. Y hay cosas que chirrían a un demócrata. Nos chirría ver cómo se saltan a la torera normas elementales y constitucionales de convivencia en un país democrático. Esto chirría, pero la democracia es tan grande que hasta tolera estas historias, incluso tolera que alguien ponga en duda el propio sistema democrático, como son estos individuos, ¿no? Había una viñeta de un humorista, yo hago mucho caso a los humoristas en los periódicos, a los caricaturistas, que pintaba, dibujaba al Altísimo con el símbolo de la Trinidad y tal, y estaba en un soliloquio pensando, tiene que haber una solución para el País Vasco. Y efectivamente tiene que haberla. Y a lo mejor estos son pasos que nos cuestan, nos desgarran por el camino, pero es importante dar estos pasos porque detrás hay 300.000 personas, como tú decías. Pero este comunicado es un indicio de que ETA sigue ahí. Está ligada a Bildu, lo reconoce ese comunicado, no se puede hacer nada, pero no se puede hacer nada. Hay mucha gente pues se puede hacer algo. En su momento hubo una resolución del Tribunal Constitucional. Y cuidado, Ana, cuidado, porque a veces ETA larga cousas que lle interesa e que despois algúns, sin denunciar, que eso sí que había que pedir, sin rexeitar os atentados nin a violencia, que mellor non o fan coa rotundidade que pediríamos... ¿Tú has visto rotundidad en condenar la violencia? ¿Perdón? ¿Tú has escuchado a Bildu rotundidad en la condena de la violencia? Yo no se la he escuchado. Si me escoitas é o que estou dicindo. E iso que non nos gusta, como dice Pepe, os que nos consideramos democráticos, eu non vou xamais defender aí e dicir non xa que maten a alguén, a mínima violencia, é dicir, que levantaran a alguén, non, é dicir, a democracia, como dice Pepe moi ben, é un sistema, ainda que moitos o critiquen, pero tan bon que débese entender que a forza está na palabra e defender as ideas coa túa palabra, non con ningún acto violento. Bueno, volvamos a nuestra tierra, volvamos a Galicia para acompañar, porque en medio de acompañar a Feijóo en este viaje que hizo a Madrid, porque en medio de esta frenética semana de actividad política y económica sobre todo, Alberto Núñez Feijóo viajó a Madrid para reunirse con la presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid, Esperanza Aguirre. Con ella asume el liderazgo de las comunidades autónomas ante el Gobierno central en materia de financiación autonómica. La reunión tenía como objetivo planificar el próximo Consejo de Política Fiscal, que tendrá lugar la próxima semana. Ambos políticos coinciden en que son los únicos que han cumplido con el límite de gasto establecido por el Gobierno central. A la oposición a veces le molesta, ¿no?, que Feijóo se vaya a Madrid, ¿no? Siempre que puede dice que, bueno, que es una manera de que el presidente no está preocupado por Galicia, que sus preocupaciones más bien están en Madrid. ¿Vosotros creéis que este viaje de posicionamiento, de liderazgo junto a la presidenta de la Comunidad de Madrid, además nos llamaba la atención que fuera con la consellera de Hacienda y con la consellera de Sanidad, es decir, ha habido un movimiento hacia Madrid en el sentido de liderar lo que puede ser este próximo Consejo de Política Fiscal, ¿no? Volviendo a los humoristas, el roto, en una viñeta
pintaba la historia que le llamaba alianza de civilizaciones entre las autonomías, ¿no? A mí me parece bien que en cualquier caso, somos filósofos dos nosos tempos. Al margen de todas las lecturas que se les quiera dar de, bueno, propiciar algún tipo de liderazgo o, digamos, algún oportunismo que pueda darse o pensarse con respecto a la figura de un presidente autonómico haciendo, digamos, lo que se dice carrera, yo creo que es parte del discurso de Feijóo durante toda su legislatura, ¿no? Decir, mire, si yo cumplo los deberes, tengo derecho a que se me respeten los fondos. En cualquier caso, él está hablando de los fondos referentes al programa de competitividad, no a los fondos, no a los 800 millones que habla de la deuda que se mantiene con Galicia, ¿no? Y evidentemente esa cuantía está siempre sujeta pues, a unos parámetros, digamos, o al cumplimiento de una serie de parámetros. Bueno, es lógico que lo pida. ¿Que lo haga en comunión con Madrid? Pues mire, pues francamente lo considero anecdótico, ¿no? ¿Qué más da? Yo creo que es una parte de toda la demanda que ha venido manteniendo, ¿no? Y de que quiere una mayor financiación. No sé si es que esa financiación a veces también está estrangulada, a lo mejor por una cuestión de, en fin, de disparidad política en un gobierno y otro, etcétera, etcétera, pero está bien pedirlo. Luego, a medida que debatamos, también diré qué es lo que supone una demanda de este tipo en el país en el que estamos, en la situación económica. Ana. Yo, desde luego, bueno, estas críticas de la oposición, de decir por qué va a Madrid, realmente lo que ha hecho Núñez Feijóo, yendo a esta reunión con Esperanza Aguirre, es defender a Galicia, los intereses de Galicia. El 27 de julio se va a celebrar una reunión muy importante del Consejo de Política Fiscal y Financiera. Hasta ahora, los contactos bilaterales que ha habido con el Gobierno han supuesto una negativa en redondo del Gobierno central, ya no es que casi ni escuchar al Gobierno de Galicia. La respuesta que recibe por parte del de directores generales del Gobierno es, bueno, vaya usted a los tribunales. Entonces, ante un debate de esta importancia, el del próximo día 27, teniendo en cuenta además que el Partido Popular ahora tiene el Gobierno en numerosas comunidades autónomas, a mí me parece que defender a Galicia es buscar aliados para que cuando se celebre esa reunión, Galicia puede hacer valer su peso, que el Gobierno hasta ahora no le ha escuchado. ¿Pepe? Sí, hombre, a mí lo que me parece bien es que Feijóo y Esperanza Aguirre, que son corrientes del mismo signo político, bueno, establezcan una estrategia común para esa reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera, ¿no? Lo que no me parece bien es lo que está ocurriendo en este país, porque yo decía antes la alianza de civilizaciones que publicaba el Roto de Autonomías, pero es que por el camino que vamos, aquí da la impresión de que no hay más que un tira y afloja entre gobierno central y autonomías, no sé si las socialistas, pero ninguneándolas prácticamente. Que yo recuerde, a lo largo de esta legislatura solo se reunieron los presidentes de las comunidades un par de veces, corregidme si estoy equivocado, con el gobierno, y una de ellas fue un fracaso total, y creo que la otra también, ¿no? Si decimos que las autonomías son Estado, habrá que buscar una fórmula para que alguien, hay un vicepresidente de administraciones territoriales. Sí, lo hay. Bueno, sí. Acaba de jurar, de prometer el cargo, ¿no? Alguien tiene que coordinar este tinglado, porque si no, no hay forma de entenderse. Si nosotros venimos aquí 4 y empezamos a hablar acaloradamente, sin una moderadora, al final no nos entendemos y los espectadores no entienden nada, porque unos a otros nos estamos eliminando. Y algo parecido ocurre en el Gobierno del Estado. Yo creo que debían ponerse de acuerdo y cuando haya elecciones, si son anticipadas o no anticipadas, el Gobierno que salga de las urnas haría bien en poner un poco de orden en este estado de las autonomías que tan buenos resultados dio, pero tantos desmadres cometieron pues también. Yo creo que el Gobierno central es desleal con muchas comunidades autónomas en este momento. Yo creo que si no hay más reuniones es porque el Gobierno central no lo recibe. Yo creo que ha habido una serie de peticiones a Zapatero de reuniones a las que se ha negado a decir, acabo de decir creo que el hace falta que es que coordine, Zapatero ¿no? está hipotecado por determinados nacionalismos para su apoyo parlamentario. Entonces, ¿cómo funciona su política autonómica? Pues hablo solo con los que me interesan para que me
mantenga el apoyo parlamentario, pero lo que está haciendo con otras comunidades autónomas es un desprecio y una deslealtad. Bueno, señores, lo siento mucho de interrumpir de esta manera brutal este debate interesantísimo, pero se nos ha acabado absolutamente el tiempo, se nos ha acabado el tiempo de hoy y también se nos acaba el tiempo del curso televisivo, porque os invito a que volváis conmigo en Galicia Opina después del verano, en septiembre. Sí, y a ustedes... Si no se nos acaba el dinero. No, hombre, malo será, ¿no? Malo será que no podamos volver en septiembre a debatir aquí de la actualidad, ¿no? Que seguirá corriendo. A ustedes muchísimas gracias por su atención de esta noche y les invito a volver a sintonizarnos en el próximo mes de septiembre. Volveremos aquí como cada jueves en Galicia Opina. Buenas noches.